Supercrack Estrella presenta OVNI en Lucky Creek Station, Australia. En 1966 pasaron cosas extrañas, nótese que el año termina en 66. Y el 9 invertido es también un 6, por lo que forma el 666. Lo ocurrido en el pequeño pueblo galés de Aberfan en los años 60 se alza a día de hoy como uno de los acontecimientos más tristes y a la vez inquietantes de la historia. Fue una mañana del 21 de octubre de 1966 cuando sus habitantes vieron cómo, de pronto, toda la localidad era engullida por una gran cantidad de carbón, barro y escombros. Un desastre que tuvo su origen en la escombrera de una mina de carbón, que cubrió todo Aberfan en cuestión de minutos. Sin embargo, semejante incidente pudo haber sido evitado. Bastaba con haber hecho caso a todas esas personas que soñaron con el desastre días antes. Algo que, obviamente, nadie creyó. Visiones previas a un desastre. Empezaremos hablando de una niña. Una criatura de 10 años llamada Eril May Jones. Sus sueños empezaron unos 15 días antes del desastre, pesadillas cargadas de gran angustia en las que, según ella misma relataba a su madre y sus profesoras, algo negro y grande se abalanzaba sobre la escuela cubriéndolo todo. El ovni está muy cerca de Davenport Range, o Parque Nacional Davenport Ranges, anteriormente el Parque Nacional Davenport Murchison. Es un parque nacional en el territorio del norte de Australia a unos 1033 kilómetros, 642 millas, al sureste del territorio capital de Darwin. Video. Afirman que apareció un ovni en Australia y los vecinos temen por una invasión. Los testigos aseguraron que, a pesar de las fuertes ráfagas de viento, el objeto volador no identificado ni se movía. Un objeto volador no identificado, OVNI, se hizo presente en el estado de Queensland, al noreste de Australia, y quedó registrado por la cámara de un vecino del lugar. Todo ocurrió en el suburbio de Broadbeach de la ciudad de Gold Coast el pasado 12 de marzo. El día estaba muy ventoso y eso llamó más la atención sobre el objeto que los vecinos de la zona vieron sobrevolando por el cielo. En 1966 cientos de niños y sus profesores fueron testigos de la presencia de un objeto volador no identificado que flotaba sobre su escuela en Melbourne, mientras que en 1978, un joven piloto australiano desapareció con su avión sin dejar rastro luego de reportar a la torre de control la presencia de una nave desconocida que lo acosaba mientras volaba. ¿Qué es lo que realmente vieron estas personas? ¿Confirman estos casos que existe vida inteligente fuera de la Tierra? Esa aeronave extraña está flotando encima de mí nuevamente, está flotando y no es un avión, fueron las últimas palabras conocidas del joven piloto australiano, Fred Valentich, las cuales fueron reportadas a la torre de control de Melbourne antes de que él y su avión Cessna desaparecieran completamente sin dejar rastro alguno hasta ahora. Valentich realizaba en ese momento un viaje entre Melbourne y Queensland, atravesando el estrecho de Bass. La torre de control respondió al intempestivo llamado de emergencia de este piloto, quien buscaba encontrar respuestas respecto a lo que estaba viendo en ese momento, y que no se parecía a ninguna nave aérea fabricada por humanos. Al ser preguntado Valentich desde la torre de control por el tipo de nave o aparato que orbitaba sobre él y lo perseguía en su vuelo, el joven piloto no pudo precisar de qué se trataba. Sin embargo, su descripción deja claro que no se trataba de un avión comercial ni militar de los fabricados en 1978, cuando ocurrió el suceso. Yo estoy viendo lo que parece ser una gran aeronave, tiene forma alargada, pero no es posible identificar más con esa velocidad que lleva, y veo 4 luces brillantes, tiene una luz verde, como metálica. Todo es brillante en su exterior, comunicó Valentich con voz trémula por el temor que aparentemente estaba sintiendo al ser perseguido por esa nave que él intenta describir. El operador de la torre de control buscaba encontrar respuestas en Valentich, mientras el joven esperaba certezas de parte de ellos. Por esto, el piloto les preguntó repetidamente si había algún avión militar volando en el área, pero esto fue negado por el operador, que no divisaba nada más que el Cessna de Valentich en su radar. El pedido de ayuda de Valentich es el único testimonio de esta extraña desaparición que inquieta todavía hoy a muchas personas que han conocido del caso y aún no hayan respuestas al enigma. Fred Valentich era un joven de Melbourne que siempre soñó con ser piloto y que incluso postuló a la Real Fuerza Aérea de Australia, aunque sin éxito, pues no pudo pasar los exámenes, frustrando su sueño de ser piloto militar. Esto no impidió, sin embargo, que Valentich tramitara una licencia comercial de pilotaje para volar en naves más pequeñas, como el Cessna en el que desapareció.
La historia de Valentich es uno de los casos más emblemáticos de la ufología australiana, pues no solo se halla el registro de la conversación entre el piloto y la torre de control en donde se describe a un raro objeto volador no identificado que acosa a Valentich, sino que el misterio se acrecienta por la imposibilidad de encontrar restos de la aeronave a pesar de la búsqueda que se realizó durante días la policía en el supuesto lugar de la desaparición del piloto. Para el doctor en cinematografía y aficionado a los temas paranormales, Oscar Cárdenas, este caso es uno de los más impactantes sobre encuentros con ovnis ocurridos en Australia, sobre todo por la consecuencia trágica que tuvo, la desaparición absoluta del avión y del propio Valentich. El caso de Valentich tiene ciertos elementos que los ufólogos consideran como una abducción, dice Cárdenas. La luz verde que describe Valentich es algo típico en las abducciones. Los escépticos, sin embargo, dudan de que Valentich tuviera un encuentro con un ovni y, más bien, formulan teorías más racionales y científicas para explicar lo sucedido con el piloto desaparecido. Oscar Cárdenas dice que quienes dudan de la tesis ufológica para explicar este misterio, afirman que Valentich habría simulado su desaparición para alejarse de su familia o que incluso podría tratarse de un suicidio preparado con antelación. Hay reportes policiales que dicen que un avión Cessna aterrizó en Melbourne en ese mismo instante, dice Cárdenas, pero afirma que no hay evidencia alguna de que ese avión fuera el de Valentich. Respecto a la tesis del suicidio, la familia del joven lo descarta completamente, aduciendo que Fred Valentich era un joven feliz y muy enamorado de su novia. Sin embargo, otras tesis apuntan a que Valentich, quien no poseía mucha experiencia de pilotaje, podría haber perdido el control de la nave y haberse girado hasta quedar con la cabeza apuntando al mar, perdiendo los sentidos. La tesis de que Valentich volaba en forma invertida, es imposible con un avión Cessna, porque el combustible no bombea al motor de forma adecuada, refuta Cárdenas. El doctor en cinematografía, sin embargo, cree que la teoría que más se podría acercar a lo que sucedió, y que no implica un encuentro con naves extraterrestres, es la conocida como la de la espiral del cementerio. Una de las teorías que podría explicar lo que sucedió con Valentich es lo que se conoce como la espiral del cementerio, que básicamente es la caída del avión en espiral y que hace perder toda noción de espacio y posición, y que lo que Valentich describió como luces, serían, en cambio, Marte, Mercurio y la estrella de Antares. Hay una explicación racional, pero lo que deja la duda y el misterio en este caso hasta ahora, es que no hay rastro del avión ni de Valentich, concluye Cárdenas. Otro de los casos más famosos de la ufología australiana es el avistamiento masivo de la escuela de Westall, en Melbourne, ocurrida en abril de 1966. En esa ocasión, los estudiantes de la escuela, junto a sus profesores y el director del establecimiento, fueron testigos por largos minutos de la presencia de un objeto volador no identificado que orbitó sobre el patio del recinto. Los testigos, que son más de 200, cuentan que algo parecido a un platillo volador, al que describen con una coloración gris o plateada y de un tamaño similar a dos autos familiares, estuvo orbitando por largo tiempo sobre la escuela hasta que desapareció tras unos árboles. Pero el aparato desconocido no desapareció definitivamente, según los testigos del hecho, pues luego retornó a la escuela, aunque esta vez perseguido por un grupo de aviones. El director de la escuela y otros testigos afirman que el aparato volaba a una velocidad extremadamente alta y que desapareció 2 veces casi sin dejar rastro, lo que un avión de esa época no podría haber hecho en ningún caso. Los escépticos afirman que lo que seguramente vieron los estudiantes y el cuerpo docente ese día en Westall no fue un ovni, sino más bien un globo sonda o meteorológico, o quizás un avión. El Dr. Cárdenas explica que los testigos han afirmado todo este tiempo que sabían ya en ese tiempo lo que era un globo sonda o meteorológico y que lo que vieron no se trataba de un objeto como los mencionados por los escépticos. Efectivamente, lo del globo sonda es una de las teorías para explicar no solo este evento, sino muchos otros alrededor del mundo, dice Cárdenas. Los globos sonda generalmente son de color plateado y algunos tienen forma esférica o de platillo, y la Oficina de Meteorología de Melbourne afirmó haber lanzado un globo sonda ese día, pero no en esa zona específica. Cárdenas cuenta que una de las cosas más interesantes de este caso es la presencia posterior al avistamiento de supuestos agentes gubernamentales que estaban muy interesados en lo que habían visto los testigos, aunque en las entrevistas que tuvieron con ellos intentaron convencerlos, amenazadoramente, de que lo que habían visto no era un ovni, sino más bien un aparato meteorológico construido por humanos.
Si esto solo hubiese sido un globo aerostático, no se explicaría la presencia de los conocidos como hombres de negro. Tal como se ha descrito en muchos otros casos de ufología alrededor del mundo, estos agentes conocidos como hombres de negro, son enviados por el gobierno de Estados Unidos para investigar fenómenos ovnis y silenciar a los testigos incómodos. Varios testigos concuerdan que uno de esos hombres de negro tenía acento estadounidense, afirma Cárdenas. La gran cantidad de testigos y la presencia de los hombres de negro hace que el caso de Westall sea uno de los más emblemáticos de la ufología mundial. El hombre de Marree fue descubierto grabado en una remota región hace 20 años. La figura continúa siendo objeto de fascinación. Esta semana se cumplen 20 años desde que un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región central de Australia, detectó la figura de un hombre gigante grabada en la superficie de la Tierra. Se cree que la enorme figura de 4,2 kilómetros de altura, situada en una remota altiplanicie en el estado de Australia Meridional, corresponde a un cazador aborigen, llamado Hombre de Marree, por un pueblo aledaño. Es uno de los geoglifos más grandes del mundo. Pero, 2 décadas después, continúa el misterio de quién lo creó y por qué. A comienzos de esta semana, el empresario australiano Dick Smith ofreció una recompensa $5.000 australianos, dólares americanos 3.700, por cualquier información sobre los orígenes de la obra artística. ¿Cómo se ha mantenido en secreto durante 20 años? Se preguntó en un programa de la emisora nacional de Australia ABC el lunes. Un trabajo profesional. El hombre Marree ha sido objeto de fascinación desde su descubrimiento en un desierto 700 kilómetros al norte de Adelaida, la capital de Australia Meridional. Se ha vuelto muy popular con los vuelos turísticos porque es demasiado grande para ser apreciado desde la superficie. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.